Hoy vamos a desarrollar el tema de conteo de figuras. De hecho, que todos los seres humanos, o la mayoría, diariamente contamos, ¿cierto? Podemos contar la cantidad de dinero que tenemos, podemos contar la cantidad de cuadras que está en nuestra casa al colegio y así. En algunas ocasiones lo hacemos en forma ordenada, en otras no. Bueno, en algunos casos contamos al ojo por simple inspección. Podemos decir, vemos una cantidad ya, 7 soles, no estamos contando 1, 2, 3, 4 y así, ¿cierto? Algunos, bueno, cuentan con los dedos y así. Bueno, en esta oportunidad vamos a contar o practicar la acción de contar con figuras. Las figuras más conocidas, bueno, o todo tipo de figuras. Podemos contar triángulos, cuadrados, rectángulos, segmentos, ángulos, hexágonos, circunferencias y así, estrellas, cubos, también pueden ser en 3 dimensiones en el espacio. Entonces, vamos a practicar la acción de contar, pero esta acción lo tenemos que hacer ya sea en forma ordenada. En algunos casos, como dije, algunos cuentan al ojo nomás. Si hay la cantidad es bastante, ya no va a estar contando pues al ojo, no se va a poder, ¿cierto? Profe, yo tengo buen ojo. Bueno, vamos a ver los problemitas si tienes buen ojo. Entonces, en algunos casos hay que aplicar algunas técnicas, ya sea razonando inductivamente, ya sea aplicando alguna forma o deduciendo algún método. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿para qué se estudia o cuál es el objetivo de estudiar el tema de conteo de figuras? Muy bien. Bueno, los objetivos acá lo tenemos. Desarrollar la capacidad de distinción en una figura determinada, la capacidad visual. ¿Estamos de acuerdo? Desarrollar la capacidad de inspección en una figura visual, nuestra rapidez visual para contar, ¿estamos de acuerdo? Para determinar, para identificar. Bueno, descubrir y aplicar métodos sencillos para realizar el conteo de figuras. De hecho que sí. En algunos casos, bueno, como acá por ejemplo, acá tenemos un triángulo. Claro, de hecho que todos podemos ver que es un triángulo. Pero si trazamos una línea, si trazamos acá una línea, a ver, ya no van a ver un triángulo. La típica pregunta, ¿cuántos triángulos hay en una figura? De hecho que cuando uno recién está empezando o es niño, te pregunta, profesor, hay 2, 1, 2. ¿Estamos de acuerdo? No se da cuenta también que el grande también es un triángulo. Entonces, en este tema vamos a contar todo tipo de figuras, ya sea las simples o las compuestas. ¿Cuáles son las simples, profesor? Aquellas que están formadas por una sola región. Ahí está, acá hay un triángulo, acá hay otra, y el más grande que está formado por 2, que es el compuesto. Es una figura compuesta porque está formado por 2 regiones simples. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a aplicar técnicas o métodos sencillos para realizar el conteo. Un método sencillo sin equivocar sería un conteo ordenado, de hecho. Eso lo vamos a ver luego. Bueno, seguimos. Desarrollar el método inductivo y deductivo a través de ejercicios vinculados a contabilizar figuras. El método inductivo consiste en, ya sea si te piden una figura que tiene una buena cantidad de figuras simples y te piden contarlas, es bueno aplicar el razonamiento deductivo. ¿De qué manera? Coger ejemplos parecidos al problema, más simples, que tengan la misma forma, las mismas características, y bueno, intentar una relación o una secuencia de números conocida, una secuencia recurrente, y así, un patrón regular. Y así podemos deducir un método para contabilizar lo que deseamos. ¿Estamos de acuerdo? En eso consiste el método inductivo, la inducción. O sea, en base a premisas, poder obtener una conclusión. Muy bien, y luego, bueno, deducirlo. Reforzar los conocimientos sobre sucesiones y series. De hecho que en algunos problemas vamos a tratar de aplicar mediante el razonamiento inductivo o contabilizando ordenadamente, vamos a obtener secuencias numéricas, o sea, sucesiones, y series. Y luego, si nos piden obtener la cantidad total, podemos sumar, aplicando ya sea una fórmula de los números naturales, la suma de los números impares, pares, suma de cuadrados y así. En eso vamos a aplicar las series. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Luego, vamos a ver qué ocurre por acá. A ver, también tenemos que el objetivo es desarrollar la capacidad de abstracción y análisis como modelo de figuras concretas para su aplicación posterior en la vida diaria. De hecho que nos ayuda este tema nos ayuda pues a ordenar nuestra forma de contar, nuestro procedimiento, ¿estamos de acuerdo? Y así, repito, desarrollar la capacidad de abstracción y análisis como modelos de figuras, con modelos
de figuras concretas para su aplicación posterior en la vida diaria. De hecho, que la matemática nos ayuda, pues, en nuestra vida diaria a hacer nuestro trabajo de forma ordenada, ¿no de acuerdo? A buscar otras soluciones a las comunes, porque cuando uno tiene un problema dice, yo lo resuelvo así, no, pero mi primo lo resolvió así, no, pero mi hermano lo resolvió así, entonces tratar de buscar la solución más óptima. En eso nos ayudan las matemáticas. De hecho, por acá hacemos una pequeña introducción al tema. El hombre desde que nace empieza a aprender. Aprendemos en la casa, en la comunidad y en particular en la escuela. Este aprendizaje es logrado a través del desarrollo del pensamiento. De hecho, que la matemática nos ayuda bastante a desarrollar el pensamiento, el cual se realiza inicialmente mediante la búsqueda de relaciones entre conceptos y proposiciones, procedimientos, figuras y otros elementos. Estamos hablando justamente del tema. Relaciones entre conceptos, proposiciones, procedimientos, figuras y otros elementos. Precisamente existen ejercicios en los cuales se lo mencionado anteriormente. En este tipo de ejercicios se presenta una figura principal dividida por líneas en figuras llamadas secundarias. De hecho, nos hablamos de las figuras simples secundarias. A ver, por acá voy a estar señalando, siendo el objetivo encontrar el número de figuras con ciertas características que se encuentran en la figura principal. Por ejemplo, acá pueden pedirnos contar triángulos, la característica sería que son triángulos, ¿estamos de acuerdo? Pues nos pueden pedir cuadriláteros, nos pueden pedir ángulos y así, con ciertas características que se encuentran en la figura principal, siendo dicho número el mayor posible. De hecho, que nos piden el total de figuras, el mayor posible. Claro, porque acá la cantidad de triángulos podría ser 2, profe, pero solamente uno, pero te piden el total, o sea, el máximo posible. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, de hecho que nos ayudan para desarrollar nuestro pensamiento matemático, este tipo de ejercicios, porque nos ayuda a contar en forma ordenada. Y eso lo vamos a sentir cuando ya estemos en los ejercicios. Muy bien. Por otro lado, a diario se observan figuras geométricas de formas y tamaños de edificios, vehículos, objetos, etc. Pero pocas veces nos hemos interesado en realizar el conteo respectivo. Para llevar a cabo dicho conteo existen métodos abreviados, los cuales permiten agilizar el conteo correspondiente. De hecho, que todos los días encontramos con figuras geométricas a salir de la calle y en nuestra casa en todo, ¿cierto? Muy bien, entonces, claro, a veces decimos, a ver, estás con tu hermano y dices, ¿cuántos pisos tiene ese edificio? ¿Cuántas ventanas habrá? Entonces, ¿habrá forma de contar? De hecho que sí. Entonces, analizando, podemos encontrar métodos sintéticos, sencillos, abreviados para realizar dicho conteo. O aplicando alguna fórmula. A mí me dijeron que existe una fórmula para contar esto. Bueno, también hay que ver si es que la fórmula encaja, si es que cumple algunas características, algunas condiciones. No siempre se puede aplicar fórmula. Muy bien. Seguimos. Pasamos ya de frente al tema en sí, conteo de figuras. En este tipo de preguntas se presenta una figura principal dividida en figuras secundarias, una figura compuesta, una figura la mayor dividida en figuras simples, de diversas formas y tamaños. El objetivo es calcular exacto el número máximo, el número total de figuras de cierto tipo que puedan reconocerse en la figura principal, que puedan determinarse en la figura principal. Por ejemplo, acá te pueden pedir cantidad de triángulos. Por ejemplo, si este segmento fuera más grande, ahí está, o dividido en más partes, podrían pedirte la cantidad de segmentos. Tú sabes que el segmento es justamente la línea limitada por 2 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Por 2 puntos. En este caso habrá 1, 2 y el más grande 3. Y así, por ejemplo, podemos trazar acá otra circunferencia, ahí está, y pueden pedirnos la cantidad de puntos de intersección. Punto de intersección, ahí está, puede ser este que está acá, mira. Punto de intersección. En algunos casos lo podemos hacer en forma visual, como dicen al ojo. En algunos casos poder determinar alguna fórmula, algún procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Listo. A ver, un ejemplo, por acá me he puesto un ejemplo. ¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura? De hecho que es una pregunta muy elemental, ¿cierto? Profe, usted me ha dicho que debo contar el total de triángulos, el máximo posible. De hecho que sí. Bueno, entonces, ¿qué voy a aplicar, profe? ¿Hay alguna fórmula para esto? No, creo que no, porque lo puede hacer en forma visual. A ver, entonces,
cuenta en forma visual sería 1, 2 chiquitos, ahí están 2 chiquitos, aparentemente hay 2, profe, nada más, porque lo último, el más grande no es triángulo, aparentemente, ¿cierto? Aparentemente. Pero no, lo que ocurre es que también debes considerar las figuras compuestas. ¿Quiénes son las figuras compuestas? Tenemos aquellos que están formados por más regiones. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Acá tenemos entonces, mira, un triángulo mayor está formado por estas 2 regiones. Acá hay uno, mira, y acá hay otro. Ahí está. O sea que en total habrán 1, 2, 3 y 4. Y el más grande, 5. El más grande es triángulo, o sea, de tres ángulos, 3 lados. Entonces, solamente hay 4, porque el mayor no es un triángulo. ¿El mayor qué sería? 1, 2, 3, 4. Es un... ¿Estamos de acuerdo? Entonces, solamente al ojo se puede determinar que hay 4 triángulos. Profe, pero a mí me falla la vista. Entonces, de hecho que hay muchos problemas en los cuales ya no se pueden hacer al ojo. Entonces, ¿qué se aplica ahí? Se va a aplicar un conteo ordenado. ¿De qué manera? Hay diversas formas. Por ello, en este ejemplito sencillo, más o menos te voy a enseñar el método, cómo debes contar. Siempre y cuando te pidan, no, que la cantidad de figuras no sea muy grande. Las típicas preguntas de admisión, donde te dicen cuántos triángulos hay, cuántos cuadriláteros hay, y si la alternativa es poco, pueden ser hasta 20, te puedes contar. Pues. Bueno, en este ejemplo lo puedes hacer así. A ver, vamos a aplicar el método del conteo ordenado, que algunos ya lo han bautizado con un nombre. Eso lo vamos a ver luego. A ver, una forma de contar ordenadamente sin perderse ninguna figura es asignando a cada región simple un número o una letra. ¿De acuerdo? Entonces, le puedes asignar 1, 2, 3 y así a cada región. Entonces, a ver, le vamos a poner un número 1, 2 y 3. Y vas a contar en forma ordenada. Vas a contar triángulos, pero de una región. De una zona y así. Luego vas a contar triángulos de 2 regiones. Y así. Si hubieran de 3 y así. ¿Estamos de acuerdo? O 3 zonas. Muy bien. Entonces, a ver, pásame los triángulos de una región. Los triángulos de una región, profesor, serán el 1 y el 2. El 2 es un triángulo, para nada, ¿cierto? El 2 no es un triángulo. El 2 es un cuadrilátero, mira. Son 4 lados la región. Estamos hablando de esta región. De esta no es un triángulo. Entonces, ten cuidado. El 1 y qué más, y el 3. Ahí está. Pásame, ¿hay algo más de una región? No. Ahora de 2 regiones. Para ello vas a combinar números o regiones que estén juntas. Tenemos el 1 con el 2, de hecho que es un triángulo, forma un triángulo mayor. Entonces tenemos al 12. Profe, el 21 es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Forma la misma figura, o sea, no se considera. Tenemos al 32 o el 23, que es lo mismo. Entonces tenemos al 2, 3. ¿En qué consiste el método del conteo directo? Empezar con el 1. A ver, de una región tenemos el 1 y el 2, pero el 2 no es, por eso pasamos al 3. Luego pasamos del 1 con el 2. 1 con el 2 para un triángulo. Luego pasas el 1 con el 3. ¿Formará un triángulo 1 con el 3? No. Recién te pasas al 2. 2 con 1, bueno, ya se hemos considerado, y 2 con 3. Ahí está. Habrá de 3 regiones. A ver, combina las 3 regiones, forma un triángulo. De hecho que no. ¿Estamos de acuerdo? Luego consideras el total. A ver, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio, bien simple, es 4 triángulos. ¿Estamos de acuerdo? También le puedes asignar letras. A ver, ¿de qué manera? Lo mismo nada más. En algunos casos puedes considerar letras. Te puedes poner ABC, que es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. Ya depende de tu criterio. Entonces, tenemos de una región a la A, luego pasamos a la B. De 2 regiones empezamos con la A con C no forma. Como no forma, pasamos a ¿dónde? A la B,
y la B con la A, de hecho que ya está considerado, y la B con la C. No hay nada más, por lo tanto, ¿cuántos triángulos hay en total? 4. 1, 2, 3, 4. También. Pasamos al siguiente ejemplo. A ver, en esta pregunta nos dicen, ¿cuántos triángulos hay en la figura? A ver, ese problema, profesor, yo lo puedo hacer al ojo. A ver, entonces, dime cuántos triángulos hay en la figurita. Por simple inspección, se aprecia que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De hecho, que hay 6 triángulos. Profe, ¿y los compuestos? ¿Habrán? A ver, de hecho que 2 regiones no forman un triángulo. Entonces, de 3 regiones tampoco. Es un cuadrilátero, creo, ¿cierto? Y de más regiones no. Entonces, profe, pero no puede ser. No, es que no puede ser así. No siempre va a haber de 2 regiones o de 3. En este caso hay solamente de una región. 6 triángulos, nada más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aplicando por simple inspección o el método visual, se aprecia que solamente hay 6. ¿Necesito hacer alguna numeración, alguna asignación de letras? No, porque es muy simple el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Se aplica la enumeración o la asignación de números a cada región cuando la figura sea pues un poquito más grande. Pues, por ejemplo, imagínate que te dicen cuántos triángulos hay acá y habrán pues 31, 23, por ahí el máximo 30. Entonces ahí sí, pues. A ver, pasamos a otra parte, a ver. Bueno, acá te he colocado lo que uno debe considerar, aunque ya bueno, uno lo considera sobreentendido, pero debes considerarlo. Figura o región simple, aquella que no está dividida por ninguna otra figura. De hecho, habíamos dicho de triángulo simple, así, que fuera una región. Ejemplos, todas estas figuras que están acá solamente no están divididas, ¿estamos de acuerdo?, por ninguna otra figura, son simples, tienen una sola región. Y también debemos considerar las compuestas, aquellas figuras que presentan divisiones que generan regiones simples. De hecho que sí, las mayores, ¿cierto? Las que se determinan o se aprecian cuando se juntan 2 regiones seguidas, consecutivas. Muy bien, entonces tenemos las simples y las compuestas. Y la manera de contar es considerando ambas, las simples y las compuestas. Salvo que nos digan cuántos triángulos simples hay, cuántas regiones simples hay, salvo eso. Si no nos dicen, tenemos que considerar todas. Ejemplos. Acá de hecho que tenemos figuras compuestas, están divididas por otras figuras, ¿cierto? Mira, esta figura mayor está dividida en regiones y así, son ejemplos de figuras compuestas. Métodos de conteo de figuras. Método de conteo, acá debe ser métodos de conteo de figuras, ¿cierto? Entonces, el primer método, para no perderse figura, porque a veces nos escapa, el ojo medio que nos falla, entonces para ello debemos conocer un conteo ordenado. Este método lo han bautizado con el método de Schoen. Consiste en contar una a una las figuras que un objeto, que son objeto de la pregunta, que son nuestro objetivo de la pregunta. Puede ser la cantidad de triángulos, pentágonos, segmentos, ángulos. Para que el conteo se haga de manera sistematizada, ordenada, asignaremos dígitos o letras a cada una de las regiones. En eso consiste el método de Schoen, hacer un conteo ordenado. Se asignan números o letras a cada una de las regiones simples. Luego empezamos contando las figuras con un dígito o una letra. Enseguida con una figura con 2 letras o 2 dígitos. Luego con 3 y así sucesivamente. Es un conteo ordenado. ¿Estamos de acuerdo? A ver, el siguiente ejemplo. Típica de examen de admisión. ¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura? A ver, al ojo se puede pensar cuántos hay. A ver, cuéntalo, a ver, toma tu tiempo. Profesor, mira las alternativas. Las posibles respuestas tenemos a 7, 8, 6, 10, 15, ¿cierto? Son un poquito, no son muchos. O sea que los puedo contar en forma visual. A ver, vamos a hacer el intento. A ver, regiones simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Aparentemente es 7, ¿cierto? Pero pasamos a 2 regiones. A ver, más o menos. Ya hemos contado los más chiquitos. Ahora los más grandecitos. A ver, por acá tenemos A1. Mira, ahí está. A1. Uno está ahí. Acá tenemos 2 más.
Acá tenemos otro más, donde van 3. Serían 10 hasta ahorita porque iban 7. Luego tenemos 8, el que está acá, 8. De igual manera acá tenemos 9, 10. Mira, 10. 10. ¿Algo más, profesor? Sí, mira por acá uno más flaquito, mira, 11, 12 y así. Como te das cuenta, medio que te causa dudas, ¿cierto? Porque medio que dices, estoy dejando por ahí uno que se me escape. Entonces, para ello vas a aplicar el método ordenado. De 12. Entonces, si estaba en 12, la clave no era ni 7, ni 8, ni 10, ¿cierto? Era 16 o 15. Ahí ya llegaba a 15 y vas a decir, me falta, ¿puede ser 15 o 16? No creo, no soy exacto. Entonces, pero para no estar jugando con la suerte, se realiza un conteo ordenado. A ver, ¿de qué manera? Eso lo vamos a ver luego en la solución. A ver, ahí hemos puesto la solución al ejercicio. Hemos asignado a cada región simple un valor numérico. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, algunos recomiendan que a las figuras simples que sean lo pedido se ponen números. Ahí está. Las figuras, en este caso me piden cuántos triángulos hay. Entonces, en cada región simple que sea un triángulo le voy a poner un número. Y cada región simple que no sea triángulo le pongo una letra. Puedo hacer una combinación de ellas. Entonces, en este caso hemos colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a las regiones que son triángulos, que son nuestro objetivo. Y hemos colocado A y B a las regiones simples que no son triángulos. Y luego empezamos a contar en forma ordenada. ¿De qué manera, profesor? Primero empezamos aquellos que tienen una región, y de hecho que son 7. Ahí está, se me aprecia que son 7. Luego pasamos a 2 regiones, pero en forma ordenada. ¿Cómo? Empezando con el 1. 1 con el 2, el 1 con el B, y así, el 1 combinando con todos los demás. En este caso tenemos, ¿de 2 regiones tenemos o no tenemos triángulos de 2 regiones? Creo que de 2 regiones, si tú combinas 2 regiones, en ningún caso sale un triángulo, ¿cierto? Como no tenemos de 2 regiones, pasamos al de 3 regiones. Pasamos entonces de 3, pero empezando con el 1. Tenemos, a ver, combina 1 con 2, de hecho que no va a salir, sería 1 con B. 1B6, ahí está. 1B6 es un triángulo, de hecho que sí, y le hemos colocado en forma ordenada. Luego pasamos 1B7, de hecho que sí, también es un triángulo. Como ya se nos agotó con el 1, pasamos con el 2. Tenemos 2A4 y 2A5, de hecho que sí. Luego pasamos con el 3, 3A5 y 3A6, ahí está. Luego pasamos con el 4, de igual modo, A2, de hecho 4A2. Profesor, pero 4A2 ya se consideró con 2A4, sí, pues, de hecho. ¿Estamos de acuerdo? No podemos contarlo de nuevo. Se trata de la misma figura. Por lo tanto, pasamos 4A6. Ahí está, 4A6. Se nos agotó el 4, pasamos con el 5. 5A2, pero 5A2 ya se fue considerado con el 2. Y 5A3 también fue considerado con el 3. Por lo tanto, con el 5 ya no, porque este ya fue considerado acá. Luego pasamos con el 7. Tenemos el 7. A ver, el 7B2. De hecho, que se nos escapó, creo. A ver, acá teníamos que colocarlo, ¿cierto? Cuando empezamos a contar con el 2, se nos escapó, mira. Se nos escapó el 2. Porque sería, cuando estábamos con el 2, sería 2A4. De hecho que sí, y 2A5. Pero también se nos escapó 2B7. Se nos había escapado, ¿cierto? Y eso teníamos que considerarlo acá nomás. Pero bueno, ya lo consideramos como el 7. 7B2. Luego se nos agotó de 3 regiones, porque ya hemos considerado hasta el 7, ya no hay, pues el 8 no. Ahora pasamos a de 4 regiones. De 4 regiones creo que no hay de 4 regiones, ¿cierto? Si 2 regiones consecutivas o seguidas, no se ha formado un triángulo. Luego pasamos al de 5 regiones. De 5 sí creo que hay, mira. Ahí está, el de 5. El mayor, mira, el triángulo vertical que está acá, mira. 4A, 2, 6B. Ahí tenemos al 2, 4, 2, 4, ahí está. 2, 4, 6, AB. Ahí está. Entonces, ¿se te perdió otro? Profe, de 7 regiones, o todo. Todo no es un triángulo, pues. De hecho que no. Entonces, y hemos hecho el conteo ordenado. O no tan ordenado, creo, porque acá se nos escapó en esta parte, ¿cierto? Pero ahí es... A ver,
Empezamos entonces, disculpen por el percance. Pasamos entonces al siguiente método de la forma como contar figuras. ¿Estamos de acuerdo? Ya hicimos entonces el método ordenado, el método de Shon, pero se aplica para aquellas figuras donde la cantidad de figuras pedidas sea pocas, pues, o se puede hacer por conteo visual y bueno, no sean muchas, pero hay casos donde la cantidad pedida ya es un poco mayor, o en todo caso la figura o las figuras pedidas obedecen a una ley de formación, alguna regla, alguna secuencia. Entonces, o hay figuras, las figuras simples se parecen a la compuestas o a la mayor. Entonces en ese caso vamos a tratar de descubrir alguna fórmula de conteo mediante el razonamiento inductivo. ¿Estamos de acuerdo? Consiste en analizar casos particulares a la figura dada, figuras análogas con las mismas características de la original, tratando de encontrar una ley de formación coherente para luego generalizar y encontrar una fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la idea es no coger directamente la figura pedida porque a veces es muy grande. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos segmentos hay en la figura? De hecho que hay bastantes, por lo que el segmento es aquel que está limitado por 2 puntos. Mira. Entonces habrá uno, simples yo sé que hay pocos, pero compuestos hay más. Mira, aquel que está formado por 2 sería 1, 2, 3 y así, y también los de 3 y también los de 4 y así y así. Entonces trataremos de encontrar alguna ley de formación lógica, alguna secuencia. Para ello aplicamos el razonamiento inductivo. ¿En qué consiste el razonamiento inductivo? Simplemente debemos considerar ejemplos parecidos a esta figura. ¿Estamos de acuerdo? Pero que, bueno, de hecho que no sean muy grandes, pero que sean similares con las mismas características. Entonces, ¿de qué manera lo podemos realizar? Veamos entonces el ejemplo número 1. Vamos a considerar, es como el padre, ahí está, y casi en la mayoría de los casos los hijos salen parecidos al padre, ¿cierto? Entonces vamos a considerar que los hijos de este salen parecidos a él, pero vamos a ver las características de la figura original. Las características son, bueno, que es una línea recta, ahí está, una línea, está dividido por puntos y está formado por segmentos, pero por varias regiones, mira, 1, 2 y así. Entonces no vamos a considerar entonces a todos, sino vamos a poner una parte, a los hijos de él. Pero el más pequeñito, ¿cuál sería? Considerando solamente 2 puntitos, ahí está, el más pequeñito de los segmentos, porque me están pidiendo segmentos, ¿cierto? Un poquito más grande sería ya con 2 segmentos, un poquito más grande con 3. ¿Por qué un poquito más grande? Y si seguimos, de hecho que vamos a llegar al problema pedido. O sea, acá estamos considerando una región, 2 regiones, 3 regiones, pero si seguimos serán 4 regiones, 5 y así llegaremos hasta acá. Pero para encontrar una ley de formación lógica debemos tomar como mínimo 3 casos. Con 3 casos es suficiente para determinar alguna regla. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, lo que yo deseo es el número de segmentos. Por lo tanto, tú estás deseando el número de segmentos. El número de segmentos. Entonces, como es unas figuras pequeñas, se puede hacer por simple inspección, ¿cierto? A ver, entonces, determina el número de segmentos en forma visual de las figuras que yo he formado. ¿Qué tenemos acá, por ejemplo? Acá solamente hay un segmento, de hecho. Cuando hay una región, ahí está, solamente habrá un segmento. Entonces el número de segmentos será 1. Ahora, cuando hay 2 regiones será 2 segmentos pequeños, ahí está, el 1, el 2 y el mayor, ¿cierto? Ahí está. ¿Cuántos segmentos hay entonces acá? Hay 3, ¿cierto? 1, 2 y el mayor 3. O sea, hay un grande y le debo agregar los 2 chiquitos. Ah, profesor, un grande más 2 chiquitos. De hecho que sí, ahí está.
Profe, ¿qué son el 1? El 1 es el mayor, ahí está, el segmento mayor, el compuesto. ¿Y qué es el 2? Los dos segmentos simples, los segmentos pequeños, ahí está, los segmentos simples. De igual modo, vamos a contar en el siguiente ejemplo. Mira, habrán 3 pequeños, de hecho que sí, 1, 2, 3. Pero profesor, eso es de una región, de hecho que sí. También hay segmentos de 2 regiones. ¿Quiénes son, profesor? Acá tenemos, mira. Acá tenemos a uno de 2 regiones. ¿A quién? Al 1 con el 2, mira. También es un segmento. Ahí está. En otras palabras, más o menos, que debe ser la idea. ¿Qué tenemos? Los segmentos, ¿quiénes son? El 1, el 2, el 3. Ahora, aplicando el método Bayesian, aplicando en forma ordenada, sería empezando con el 2. Ahí está. El 12. ¿Quién más? El 1 con el 3 no, porque están separados. El 2 con el 3, de hecho que sí. ¿El 3 con quién? Con el 2, no, ya está contado. Y por último el mayor, que sería 1, 2, 3. Ahí está. O sea, la cantidad de segmentos en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero si lo contamos en forma ordenada sería 1 más el mayor 1 más 2 medianos más 3 chiquitos. Ah, profesor, un grande, ahí está, por acá te voy a señalar. Tenemos un grande más 2 medianos y más 3 chiquitos. Qué bonito, profesor. Mire, cuando hay un segmento, cuando solamente está limitado por una región, habrá un segmento. Cuando está limitado por 2 regiones o 2 espacios, habrá 1 más 2. Cuando haya 3 espacios, la cantidad de segmentos se considera o se encuentra sumando nada más. 1 grande más 2 medianos más 3. Si tú sigues la secuencia, ¿no es cierto que en el que sigue la respuesta sería 1 más 3 más 4? Y en el que sigue será 1 más 2 más 3 más 4 más 5. En otras palabras, has encontrado un método. Hemos encontrado un método mediante el razonamiento inductivo. En base a esto, de hecho que sigue un criterio, ¿cierto? ¿Qué criterio, profesor? Acá es 1, acá es 1 más 2, 1 más 2 más 3, el que sigue será 1 más 2 más 3 más 4. Entonces, podemos concluir en algo, que para contar segmentos en este tipo de figuras, debemos enumerar los espacios. Enumerar los espacios y la respuesta sería sumando nada más, para determinar la cantidad de sumandos. Entonces, respuesta a este ejercicio, lo que debo hacer es sumar nada más, enumerar primero los espacios, 1, 2, 3, 4, 5 y así. A ver, enumera cuánto sale. A ver, enumerando eso que está ahí, resulta, a ver, arriba o abajo cualquiera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aplicando este método, hemos deducido que es la suma. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio sería, la respuesta a ese ejercicio será 1 más 2 más 3 y así, más 4 y así, ¿hasta dónde? Hasta 9. De hecho que yo sé que tú sabes calcular eso, porque simplemente sumas 1 más 2, 3, más 3, 6 y así y así. Pero profesor, yo recuerdo que eso lo aprendí en series o sumatorias, la suma de los primeros números naturales, también en adición aritmética, en el curso de aritmética. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, hay varias fórmulas, varios métodos que digan. Uno es sumando los extremos, ahí está, sumando los extremos, y el otro es aplicando el método práctico que consiste. Ah, profe, yo me recuerdo que esto era así, 1 más 2 más 3. Si yo sumo los primeros números naturales consecutivos hasta n, eso resulta. ¿Qué fórmula? El último que es n, siempre y cuando empiece en 1, y sean consecutivos. El último que es n, ¿quién le sigue al 1? El 2. ¿Quién le sigue al 2? El 3. ¿Quién le sigue al 5? ¿Quién le sigue al n? El que le sigue al n es n más 1. De hecho que sí. Sobre 2. Ahí está. En eso consiste la fórmula de los números, la suma de los números naturales.
Los primeros números naturales y consecutivos. El último por el que le sigue sobre 2. O n por n más 1 sobre 2. Por lo tanto, aplicando ese criterio, sería el último, que es 9, por el que le sigue sobre 2. Ya, pues, profe. Sería el último, que es 9. ¿Quién le sigue al 9? De hecho, que es el 10 sobre 2. Sacando mitad, mitad acá 1, mitad 5, ¿cierto? Y 9 por 5 es 45. Tanta cosa, profe, sume, pues igual te sale 45. De hecho que sí sale 45. Entonces, ¿qué hemos descubierto para este tipo de figuras? Hemos descubierto que para contar segmentos de esta manera, simplemente enumeramos los espacios y la cantidad de espacios lo multiplicamos por el que le sigue sobre 2 y eso me da la cantidad de segmentos. Si quieres lo consideras como fórmula, si deseas esto que está acá, como fórmula para contar segmentos. Ahí está. Servir para contar segmentos. Pero la observación más importante es que esta fórmula también lo vas a aplicar cuando te piden contar triángulos. También cuando te piden contar triángulos. Profesor, ¿cómo sé que voy a aplicar la fórmula? Ah, eso es importante. Debe cumplir esta regla, mira. Debe cumplir esta regla que está acá. Por ejemplo, si te pidiesen contar triángulos, también cumple la misma regla de formación. También. A ver. Siempre y cuando cumpla esto, vas a aplicar esa fórmula. Cuando es triángulos de esta forma, y cuando estén divididos así, ahí está. También se va a cumplir lo mismo. También. Mira. Acá habrá un triángulo, ya no sería segmentos, sino sería triángulos. Un triángulo, un grande más dos chiquitos, un grande más dos medianos y más dos chiquitos, más tres. Un grande más dos medianos más tres chiquitos. También cumple eso. Profesor, cuando son cuadriláteros también cumple, siempre y cuando tengan esa distribución más o menos. A ver. Cuando son cuadriláteros es lo mismo nada más. Es lo mismo, ¿estamos de acuerdo? La idea es que cumplan. Profe, ¿cuándo lo aplico? Siempre, no, siempre cumpla más o menos esta regla de formación. Cuando son cuadriláteros es lo mismo, mira. Un cuadrilátero, un grande más dos pequeños. Un grande más dos medianos más tres pequeños. También puede ser ángulos, hexágonos, bueno, y así letras. La idea es que más o menos cumpla esto. Entonces, no te dejes llevar y digas, a mí me enseñaron una fórmula. No, no es que sea así. Tú tienes que descubrir si se cumple o no mediante la inducción matemática. ¿Estamos de acuerdo? En algunos casos hay excepciones y eso lo vamos a ver luego. Por lo tanto, que hemos aprendido que para contar figuras también se puede aplicar el razonamiento inductivo. ¿Estamos de acuerdo? Siempre y cuando la cantidad de figuras, al determinarlo, se forme ya sea una secuencia numérica lógica. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Porque en algunos casos también vas a poder aplicar la suma de cuadrados, la suma de cubos, va a depender del problema, va a depender de lo que se deduzca del ejercicio. Pasamos entonces a ver la solución propuesta. A ver, vamos a ver. Bueno, acá hemos colocado la solución, a ver, aprécialo. Hemos colocado casos particulares similar a lo pedido. De hecho que sí, similar a lo pedido sería esto. Ahí está, luego vienen 2 espacios, 3 espacios. Y hemos calculado que el número de segmentos es, ahí está, mira, 1, 3 y 6. Claro, ¿cómo lo hemos determinado? Como un grande más 2 medianos, más 2 chicos que diga, un grande más 2 medianos más 3 y así. Y se cumple esta ley de formación. De hecho que sí, yo te lo explicaba más detalle, ¿cierto? Entonces, al final lo pedido sería hasta el 9, y aplicando la fórmula sería 9 por 10 sobre 2, que ahí está la respuesta. El número total de segmentos será esto que está acá. En general, vas a asignar a cada espacio un número, o vas a ordenarlo de esta manera, 1, 2, 3 y así, y el número total de segmentos será n por n más 1 sobre 2. ¿De acuerdo? Puse por inducción. Otro ejemplo, a ver, ¿cuántos triángulos hay en la siguiente figura? Ya te dije que también se cumple lo mismo para triángulos. Para triángulos, ahí está. Muy bien. 1, 2, lo mismo. 1, 2, 3, es lo mismo, mira, es lo mismo.
O sea que la fórmula también se cumple para triángulos. Simplemente a cada región le asignas un número, lo vas ordenando, 1, 2, 3, la cantidad de regiones. Profesor, yo he visto en un libro donde la fórmula no era n por n más 1, sino era n por n menos 1. ¿Está mal? No está mal, ¿eh? Lo que ocurre es que ahí no consideran las regiones, sino ahí consideran los vértices, que está acá, miren, estos puntos que están acá, 1, 2, y de hecho que hay un poquito más, uno más. Por eso que la fórmula en esos libros cambia. Pero es más entendible de esta forma, porque, profesor, a mí me gusta sumar, no me gusta restar. Entonces, puedes aplicar esto, es más entendible. Muy bien. Bueno, entonces la figura es n por n más 1 sobre 2. El ejemplo, ¿cuántos triángulos hay en esta figura? De hecho que es la misma nada más, ¿cierto? Hasta n. Si es hasta n, entonces sería n por n sobre 2. De hecho que sí, la misma forma, aplicando el mismo criterio. La ley de formación, ya bueno, para un espacio, para dos espacios, estamos repitiendo, es bueno que lo repita para que algunos lo entiendan. Cosa que, contando el número de espacios, la cantidad de triángulos será n por n más 1 sobre 2. De hecho que debemos ver el tema de sumatorias para recordar, ¿cierto? Este método nos sirve también para contar ¿qué? Eso es lo que vamos a ver, nos sirve para contar segmentos, cuadriláteros, ángulos, agudos, sectores circulares, hexágonos, trapecios, letras, etcétera, etcétera. Es un método práctico, de hecho. El número de figuras está dado por la mitad de la multiplicación del número de espacios y el consecutivo del número de espacios. O sea, el último por el que le sigue sobre 2. Es mejor leerlo así, el último por el que le sigue sobre 2. Aplicación. ¿Cuántos triángulos hay acá? De hecho, pues al ojo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Allá. 5 por 6 sobre 2. 5 por 6 sobre 2. 5 por 6, 30, entre 2, 15. Respuesta a la C. Directamente aplicamos una fórmula. Cotejamos. De hecho que sale 5 por 6 sobre 2. A ver, ¿cuántos segmentos hay en esta figura? No se nota, creo. A ver, ¿cuántos segmentos hay en la figura que está acá? Esa es la pregunta. Muy bien. Bueno, acá está limitado por puntos. A ver, ¿cuántos segmentos? Profe, me ofende de nuevo. Ya me enseñó eso ya. A ver, ¿por qué lo vuelve a repetir? A ver, quiero que tú lo sientas. A ver, dime la respuesta cuál es. Profe, yo debo contar nada más la cantidad de espacios. Sí, debes contar la cantidad de espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, 9 por 10 sobre 2 sería 45, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces, la respuesta de este ejercicio sería 45. Y de hecho que ahí está. Ahí está. De hecho que ahí está la respuesta. 9 por 10 sobre 2. Luego, ¿cuántos cuadriláteros hay en la figura? Si tú razonas inductivamente acá, te va a salir o te vas a descubrir que se cumple también esta fórmula. Por lo tanto, vas a aplicarlo directamente. Te dicen que hay 20 espacios, por lo tanto la respuesta sería 20 por 21 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí puedes aplicar la fórmula. De hecho que entonces estábamos contando la cantidad de cuadriláteros, ¿cierto? Y bueno, por supuesto que se aplica esta fórmula, porque tú al intentar resolverlo vas a tratar de aplicar tu razonamiento inductivo, y de hecho que se va a cumplir el criterio que yo te lo dije, donde era 1 más 2, 1 más 2 más 3, y así, ¿cierto? Entonces, la respuesta de este ejercicio sería 20 por 21 sobre 2. 20 por 21 sobre 2, tú operas y resulta 210, ¿cierto? Coteja tu respuesta, aplica la fórmula y te va a salir 210, como a continuación te muestra. Ahí está. Método práctico. Como hay 20 espacios, luego el número de cuadriláteros será. Bueno, acá ha habido un poquito lapsus de la secretaria que estaba haciendo el desorden. Ejemplo 4. ¿Cuántos ángulos hay en la siguiente? Bueno, ¿cuántos ángulos hay en la siguiente figura? Bueno, entonces la pregunta era ¿cuántos ángulos hay en esta figura? Bueno, en este caso, conocer que es un ángulo, ¿cierto? Un ángulo es, justamente se conoce como la abertura que hay entre dos rayos. Ahí está. El ángulo sería esta partecita, ¿cierto? Ahí está, esta zona que está ahí. Ese es un ángulo. Muy bien. Ahora, ¿qué criterio voy a aplicar? Sabiendo que nos dicen que hay, ¿cuántos espacios hay acá? 1, 2, 3, hasta 50.
Estos puntos suspensivos, estas líneas hechuradas, indican que va a seguir hasta 50 espacios. Muy bien, entonces, ¿qué método aplicar? Profe, razonamiento inductivo. De hecho que sí. A ver, empiezo por figuras semejantes a él, que tengan un parecido. Entonces considero el que está ahí un poquito más grande, o sea, con 2 rayos, que diga, con 3 rayos, que diga, ahí está. Un poquito más grande, ya bueno, un poquito más grande, ahí está. Sería con 4 rayos. Ahora, ¿cuántos ángulos hay acá? 1. ¿Cuántos ángulos hay acá? Profe, hay uno mayor, que sí, uno mayor más 2 simples. Ah, uno mayor más 2 simples, muy bien. En el que sigue, hay uno grande, de hecho el mayor, ahí está el mayor. Hay intermedios también, el que está formado por 2 regiones. Hay 2 y 3 simples. O sea, el más grande, luego vienen los medianos, 1 y 2, y los chiquitos, los simples, 3. ¿Por qué está agregando? Porque me están pidiendo el total. Me están pidiendo el total. Entonces, voy contando. 1 grande más 2 medianos más 3 chicos. ¡Ah, qué bonito, profe! Se cumple justamente esta fórmula. Si se cumple esa fórmula, ya pues aplico nada más. Sería 50 por el que le sigue sobre 2. 50 por el que le sigue sobre 2. Ya operando, sacando mitad, todo, saldrá 25 por 51. 25 por 51 sale 1275 ángulos agudos. De hecho, que solamente están viendo los agudos nada más, ¿cierto? Los agudos son aquellos que son menores que 90 grados, ¿cierto? Entonces, en esto solamente los agudos. Se nota pues también que la figura es, el más grande es menor que 90 grados. ¿De acuerdo? Los ángulos agudos son aquellos que son menores que 90 grados. Por lo tanto, sí se puede aplicar para determinar la cantidad de ángulos agudos. Ya había dicho al inicio que esa fórmula sirve para contar cuadriláteros, hexágonos, bueno, y así letras, siempre y cuando cumplan con esa condición. ¿Cuántos sectores circulares? De igual manera, tú vas a cotejar lo mismo, vas a considerar casos particulares y vas a encontrar que se cumple esta fórmula. Si hay n espacio, sería el último por el que le sigue sobre 2, o sea que la alternativa sería la D. ¿Estamos de acuerdo? Para sectores circulares. Y de hecho que acá he colocado la respuesta que tiene por n más 1 sobre 2. ¿Cuántos hexágonos? Hexágonos. Ah, bueno, consideras el más pequeño, ahí está. El más pequeño habrá 1, con 2 regiones habrán 3 y así. También se cumple la fórmula. Por lo tanto, lo que te queda nada más es enumerar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que la respuesta sería 6 por el que le sigue sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? 6 por 7 sobre 2, 6 por 7, 42, sobre 2, 21. La clave sería 21 la respuesta. ¿Será cierto eso? Cotejamos. Ah, contamos. Cuando contando encontramos 6 espacios, luego el número total será 6 por 7 sobre 2, que es 21. Se puede aplicar entonces para hexágonos. Otro ejemplo. A ver, ¿cuántos triángulos hay en la figura que está ahí? A ver, toma tu tiempo, piensa que vas a aplicar. Se podrá aplicar el método práctico. A ver, si consideras casos particulares sería, si consideras casos particulares, si consideras solamente una región sería 1. Si consideras 2 regiones sería 1, 2 y 3. Si consideras en 3 regiones sería 1, 2, 3. Ahora de 2 en 2 sería, acá hay 1, acá hay 2, hay 3. Sí creo que se cumple el criterio, ¿cierto? Entonces, si se cumple el criterio, puedes aplicar, a ver, cotéjalo tú, a ver. Y luego tu respuesta, y de hecho que se cumple. ¿Estamos de acuerdo? Verifica. Analizando casos particulares, notaremos que se cumple el método práctico. ¿Cuál es el método práctico? Vas a enumerar la cantidad de espacios sobre 2. Y la cantidad de espacios era, ahí está, el 6 por el que le sigue sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, 6 por 7, 42, sobre 2, 21, la clave es la E. Muy bien, y resuelve. A ver, pasamos ahora, ¿cuántos cuadriláteros hay en la figura? Bueno, profe, ¿se aplicará esa fórmula acá?
¿Se podrá aplicar la fórmula en esta figura? A ver, vamos a ver. Bueno, de hecho que la fórmula se aplica, pero no de esta manera. A ver, para ello vamos a ver un método práctico para contar cuadriláteros. Entonces, la fórmula sí se aplica, pero para este tipo de figura que está acá. A ver, imagínate que es esta figurita y me piden calcular la cantidad de cuadriláteros. A ver. Acá sí, porque sería 1, cuando 1, un mayor, ahí está, 2 medianos y 3 simples. ¿Estamos de acuerdo? Si me dicen la cantidad de cuadriláteros, acá sería el más grande, 2 medianos y 3 simples. De hecho que sí. ¿Estamos de acuerdo? De hecho que sí. Pero para calcular cuadriláteros en esta figura dada, de hecho que puedo calcular por esta parte. ¿Cuántos hay acá? Hay 6, ¿cierto? Hay 6 ahí. Ahí está. Abajo también habrán 6. Ahí está. Lo que ocurre es que acá me falta una combinación. Una combinación también de, mira, en forma vertical también se combina. Ahí está. También se combina. Entonces, por acá van a haber cuadriláteros. Vamos a llamarle cuadriláteros horizontales, pero también van a haber cuadriláteros verticales. Entonces, para determinar cuántos cuadriláteros hay en esta figura, vamos a aplicar el método multiplicativo. ¿En qué consiste, profesor? A ver, si por acá hay horizontales, si por acá hay verticales y se van a combinar, de hecho, combinaciones entre ellos, mira, ahí está, combinaciones entre ellos. Entonces vamos a aplicar el método multiplicativo. ¿De qué manera? Calculo cuántos hay horizontales y cuántos hay verticales, y luego deben haber estos y estos, de hecho, y aparte sus combinaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el método consiste en multiplicar la cantidad de horizontales y la cantidad de verticales, y esas respuestas lo vas a multiplicar y esa es la respuesta final. Muy bien. ¿De qué manera, profesor? Eso lo vamos a ver haciendo la figura. ¿Me lo puedes contar tú visualmente a ver cuánto sale? A ver, toma tu tiempo y vas a ver. Entonces estábamos viendo cómo se va a calcular la cantidad de cuadriláteros en esta figura. Tú cuentas y de hecho que te va a salir una cantidad y más o menos podrás saldrá 12, 18, por ahí uno de ellos. Pero, profe, ¿puedo aplicar el método práctico? Te lo repetí. Sí lo puedes, pero por partes. Puedes aplicar primero acá, luego acá y sumar todos esos, ¿cierto? También. Pero hay un método práctico para aplicar en forma total. ¿De qué manera? Aplicamos esto, pero ya en forma compuesta. ¿De qué manera? Mira. Profe, yo puedo aplicar el método práctico acá. De hecho que sí. A ver, solamente vamos a contar cuántos cuadriláteros hay en esta parte. A ver, será 1, 2 y 3 simples. O sea, habrán 3 simples, un mediano, otro mediano y otro. O sea, acá puedo aplicar el método práctico. Entonces, horizontales habrán ahí, aplicando el método práctico, sería 3 por 4 sobre 2, que habrán 6. Y de hecho que contando también se puede visualizar que hay 6. Ahí está. Profe, 6 habrán acá y 6 también habrán acá. De hecho que sí debe haber 6 acá. O sea, en total van 12. 12. Ahora voy a considerar los verticales. Aplicando el método práctico, los verticales habrá 2 pequeños, ahí está, más 1 grande. O sea, 1 más 2. En otras palabras, 2 por 3 sobre 2. ¿Está bien? 2 por 3 sobre 2, que eso resulta 3. O sea, cuadriláteros verticales hay 3. Hay 3. 3, 3 y 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces serían 3 hay acá, pero de hecho que horizontales hay 6. Si tú cuentas en total van a ser 6 más 6, 18. Ahí está. Y por acá quedan 6 más 6, 18. ¿De dónde me sacas 6 más 6, 18? 6 más 6 es 12. Ahora, a esos 12 hay que agregarle los verticales. Serían 3 más 3 y más 3, ¿cierto? Ahí está. Profe, pero dentro de ellos van a haber, se van a repetir. De hecho que se van a repetir algunos, pues. De hecho que sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes se van a repetir? Por ejemplo, al ser contado como horizontal, ya no se va a poder contar como vertical el que está acá.
ya no se va a poder como vertical. Entonces, ¿en qué consiste el método? Consiste simplemente en hacer una combinación de ¿qué? De cuadriláteros horizontales y verticales. Para evitar esas repeticiones, vamos a hacer lo siguiente nada más. Ah, profesor, por acá van a haber 3 y por acá van a haber 6. A 3 vas a barrer todo. 3, 3, 3. Más o menos 6 veces. Ah, ya. 3, 6 veces. Ah, 3 más 3 más 3 y así 6 veces. En otras palabras, 6 por 3. De hecho. O en todo caso me vas a decir, hay 6 horizontales. 6 horizontales, ahí está. 6 horizontales. Pero eso se va a repetir 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque por acá va a haber una, para acá va a haber otra y el mayor otra. Ah, 6 veces 3 o 3 veces 6. Ya sea por donde lo consideres. Si lo considero verticales serían 3 veces 6. Si lo considero horizontales serían 6 veces 3. Ahí está. O 3 veces 6, ¿cierto? 3 veces 6. Una vez 6, otra vez 6 y una mayor que 6. En otras, 3 veces 6. Ah, profe, 3 veces 6, o sea, 6 una vez, más 6 otra vez y más 6 otra vez. En otras palabras, 3 por 6. Ahí está, 3 por 6. Por ello es que se aplica el principio de la multiplicación en este caso. ¿Estamos de acuerdo? 3 por 6. Porque estamos considerando una vez, 2 veces y la otra 3 veces tenemos que considerar. El 6 tenemos que considerarlo 3 veces. 3 por 6. Entonces, como regla práctica, vamos a tener que considerar lo siguiente. Total de cuadriláteros en este tipo de figuras. A ver, ¿cómo se calcula? Se va a calcular de esta manera, aplicando el siguiente criterio. Número de cuadriláteros horizontales, ahí está, lo vamos a poner horizontales, por el número de cuadriláteros verticales, lo vamos a llamar así, cuadriláteros verticales. Hallas cada uno por separado y luego lo multiplicas y ese le da la respuesta. Ahí está, ese es el método práctico. Total de cuadriláteros en esta figura es, o parecida a esta figura, que sea más grandes, pueden ser, número de cuadriláteros horizontales por el número de cuadriláteros verticales. En otras palabras, la respuesta sería en este caso, horizontales 6, verticales 3, por lo tanto serían 18. ¿Aplicando qué método? El método de la multiplicación. ¿Cómo se halla? Razonando. De hecho, razonamos. No es ninguna fantasía, ninguna fórmula, ¿cierto? Ni una magia. Acá una vez 6, otra vez 6 y otra vez 6. O sea, 3 veces 6. Ahí está. 3 veces 6, 3 por 6. O 6 por 3. Muy bien. Veamos la solución. A ver, sintética. Contando directamente encontramos 18. Pero el método más rápido sería aplicando este principio de la multiplicación. ¿Cómo se aplica? Cada uno aplicado de diferente forma, pero es lo mismo al final. A ver, ¿consideras cuántos cuadriláteros horizontales hay? 6. Simplemente el método ya es para el método más práctico todavía. ¿Verdad? Enumeras, ahí está, 1, 2, 3, enumeras. Enumeras también en forma vertical, lo sumas, 1 más 2 más 3 da 6, 1 más 2 da 3, y la respuesta se obtiene multiplicando. Ahí está, multiplicando 6 por 3, 6 por 3, 18. Es un método práctico, ¿estamos de acuerdo? Enumeras, lo sumas, que es 6, enumeras, lo sumas, que es 3, y al multiplicar resulta eso. ¿Cómo sería la fórmula general, profesor? Ahí está, vamos a aplicar la fórmula general. Enumeras del 1 al n, imagínate que hay horizontales n, hasta acá, y verticales sea hasta el n. Lo sumas y multiplicas los resultados. Y te va a salir la siguiente fórmula. Ahí está. Número de cuadriláteros sería la multiplicación, ahí está. Horizontales por verticales. Horizontales por verticales, que es lo mismo, ¿cierto? Ahí está, por verticales. Aplicando ese mismo criterio, también se puede determinar en el espacio. ¿Cuántos paralelepípedos? Paralelepípedos, recuerdas que es un cubo, ¿cierto? Un cubo es una caja más o menos aproximadamente, para que te imagines, pero los lados son iguales, ¿cierto? En cambio, el paralelepípedo es parecido, la diferencia es que los lados pueden ser diferentes. Es una caja, más o menos esa forma tiene, pero los lados pueden ser diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Es como hablar de cuadrados y rectángulos. Los cuadrados son lados iguales, los rectángulos pueden ser, son diferentes, ¿cierto? Igual, los cubos son lados iguales y los paralelepípedos son todos sólidos, pero dimensiones de lados diferentes. Entonces, si fuese en el espacio un paralelepípedo mayor, tenemos por acá
M espacios, P espacios y N espacios, aplicamos lo mismo. Aplicamos lo mismo. Para hallar la cantidad de paralelepípedos, simplemente enumeras, sumas y sumas, pero para sumar se aplica esta fórmula, n por n más 1 sobre 2, y luego multiplicas, y de hecho que te va a salir la cantidad de paralelepípedos. ¿De dónde se deduce, profesor? Aplicando este mismo criterio. ¿Estamos de acuerdo? Ese mismo criterio. Entonces ya tenemos la fórmula para cuadriláteros y también puede ser para cubos, en este caso paralelepípedos, pero hay un caso particular. Hemos visto que era para cuadriláteros o rectángulos en este caso, ¿cierto? Pero también hay un caso especial, cuando son cuadrados. Si fueran cuadrados, la cantidad sería igual, pues. Si acá fuese 6, acá sería 6 al cuadrado. Por ahí más o menos me aproximo, por ahí. Entonces pasamos al siguiente caso. Bueno, acá un ejemplo. Lo mismo nada más. ¿Cuántos cuadriláteros hay en la siguiente figura? Profe, yo sí sé, aplicando el método de la multiplicación de horizontales por verticales, pero más práctico es enumerar. Enumero 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5, luego sumo. Al sumar del 1 al 4 resulta, ¿cuánto? 10 creo, ¿cierto? Y numerar del 1 al 5 resulta, ¿cuánto? 15 creo. 10 por 15, 150. 150 cuadriláteros hay ahí. ¿Qué ha dicho, profesor? Aplicando el método práctico. Entonces, veamos a ver la solución. Bueno, acá lo han enumerado de esta manera. Ahí está, 1 hasta el 5, 5 por 6 sobre 2, 15. Lo han enumerado del 1 al 4, que resulta 10. Y para hallar la cantidad de cuadriláteros hemos aplicado el método práctico, que es 10 por 15, 150. Ahí está. ¿Cómo se deduce? Ya hemos visto cómo se deduce, ¿cierto? Otro ejemplo. ¿Cuántos paralelepípedos hay ahí? Lo mismo, profesor. La cantidad de paralelepípedos se obtiene enumerando las tres dimensiones, en este caso, el largo, el ancho y la altura. Ahí está, enumeras. Acá hay 4 espacios, 3 espacios y abajo hay 5. Luego sumas cada uno de ellos más y luego multiplicas. ¿Estamos de acuerdo? En eso consiste el método práctico. Creo que por acá resulta 6, ¿cierto? Por acá 10, 6, 10 y por acá 15. La respuesta sería 6 por 10 por 15 sería. 6 por 10 por 15. Y de hecho que eso más o menos sale 900, creo, ¿cierto? A ver, cotejemos la respuesta de por acá. Vamos a cotejar. Por el método práctico hemos aplicado, de hecho, ahí está. Nosotros lo hemos hecho mentalmente, pero puedes aplicar la fórmula. De hecho que sí, en casos más grandes también vas a aplicar la fórmula y sale 900. A ver, ¿qué ocurre cuando son para contar cuadrados y cubos? A ver, ¿qué fórmula vas a aplicar? Profe, lo mismo. De hecho que lo mismo. Sería n por n más 1. Cuadrados te está diciendo acá. Esa es otra cosa. Mira. Ahí está, cuadrados. Acá sería la suma n por n más 1. Y de hecho que por acá también vamos a ver de qué manera vamos a contar cuadrados. A ver, vamos a descubrir el método, pero a ver, en forma inductiva o en forma razonada, ¿cómo se calcula, cómo se pueden contar cuadrados en una figura cuadrada? Vamos aplicando, ¿verdad? También podría aplicar esa fórmula que está ahí, n por n más 1 sobre 2. Si cumple el criterio donde yo te dije que era 1 más 2, 1 más 2 más 3 y así, aplícalo. Pero si no, pues, por eso te dije, no siempre, no te puedes robotizar. Tú tienes que razonar también. A ver, vamos a ver entonces. Bueno, voy a tratar de descubrir el método para contar cuadrados. Y de hecho que tú también lo vas a poder descubrir para cuando desees contar cubos. A ver, cuadrados entonces. Voy a contar de qué manera. Profe, en este caso las dimensiones no están definidas, es n por n. Puede ser 20 por 20, 80 por 80 y así 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. Voy a considerar los hijos de él. O sea, en otras palabras, voy a considerar casos particulares. ¿Estamos de acuerdo? Más pequeños a él, pero que tengan las mismas características. Entonces, voy a considerar entonces que fuese un cuadradito. A ver, un cuadrado. Ahí está, un cuadrado. Ahora, un poquito más grande, profe. Un poquito más grande. Ahí está. De 2 por 2. Voy a considerar una figura que sea de 2 por 2. Más o menos por ahí. De 2 por 2. Ahora, un poquito más grande, de 3 por 3. A ver, ¿qué está ocurriendo cuando es de 3 por 3? De 3 por 3. Profe, o sea que usted va a aplicar el método inductivo para poder descubrir. Y eso es lo que debes hacer. ¿Estamos de acuerdo?
no siempre te van a, si es que encuentras alguna secuencia en buena hora, pues si no la encuentras, bueno, pues el mundo está hecho de experimentos, ¿cierto? O sea, en algunos resulta, en otros no. Por eso hay problemas donde, profe, a mí nunca me enseñó ese tipo de problemas. Entonces tú tienes que tratar de investigar, de inventarte alguna fórmula. A ver, vamos a considerar el número entonces de cuadrados en esta figura, número de cuadrados. Número de cuadrados. A ver. Cuadrados a lados iguales, o sea que no debo considerar los rectángulos. Por ello es que no podía aplicar los cuadriláteros. ¿Sabes por qué no podía aplicar el método de los cuadriláteros? ¿Por qué? Porque solamente me piden los que tienen lados iguales y no podía aplicar el método de los cuadriláteros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a aplicar otro método. Hace un momento dije, profe, ¿se puede aplicar? Sí, pero con ciertas excepciones tendrás que quitarle todos los rectángulos. De hecho, que sería más complejo. A ver, entonces, voy a descubrir la fórmula o el método para calcular el número de cuadrados en una figura cuadrada. De hecho que la pregunta es simple. ¿Cuántos cuadrados hay en esa figura? Profe, en esa figura hay uno nada más. De hecho que hay uno. Ahí está, uno. En la siguiente figura, ¿cuántos cuadrados hay en la siguiente figura? Profe, hay 4 nada más. ¿Estás seguro que hay 4? De hecho que hay 4 más el mayor, que también es un cuadrado. O sea, hay 5. Ah, hay un grande más 4 pequeños. Ahí está. Más 4 pequeños. Profe, en el siguiente hay 9 pequeños. De hecho que hay 9 pequeños. Pero también hay medianos. De 2 por 2, mira. De 2 por 2. Ahí está. De estos, ¿cuántos hay de estos? Ah, de estos hay 1, 2, 3 y 4. De hecho. Medianos hay 4. Entonces, hay 9 medianos hay 4 y un grande. Si empezásemos por el grande sería un grande más 4 medianos de 2 por 2 y más 9 pequeños. Profe, qué bonito. 1 más 2 más 3. ¿De dónde me sacas 1 más 2 más 3? Acá es 1 más 4, 1 más 4 más 9. Pero la idea es identificar más o menos alguna serie conocida, alguna secuencia de números notable. A ver, ¿de qué dice notable? Algo que ya has conocido antes. Profe, ¿tienen algo en particular? El 1, el 4 y el 9. Sí, pues. ¿Qué particular tienen? ¿Son qué? ¿Son qué? ¿Son qué? Son cuadrados, pero números cuadrados perfectos, ¿cierto? Claro, estos son cuadrados, pero figura cuadrada. Tiene que ver con esto también. Entonces, son números cuadrados perfectos. De hecho que sí, profesor. ¿No es cierto que el 1 es 1 al cuadrado? El 4 se puede colocar como 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. En otras palabras, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ahí está, más 2 al cuadrado y más 3 al cuadrado. Y de hecho que acá también, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y de hecho que esto también se puede colocar como 1 al cuadrado. Ah, profe, o sea que para contar cuadrados y determinar el número total de cuadrados simplemente debo sumar 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Cuánto acabo? Ah, depende de la cantidad de lados que sea el cuadrado, de cuánto por cuánto sea. Si es de 3 por 3 sería hasta 3 al cuadrado. Si es de 4 por 4 sería hasta 4 al cuadrado. En otras palabras, lo que debo hacer nada más es enumerar. Ahí está, enumeras. 1, 2, ahí está. 1, 2, 3, 2, 3. Bueno, algunos para que lo recuerden dice 3 por 3, 3 al cuadrado. 2 por 2, 2 al cuadrado y 1 al cuadrado. Ahí está. ¿Está bien? Profe, o sea que yo debo recordar la fórmula de la suma de cuadrados. De hecho que sí. Eso sí es lo que debes recordar. Por eso que al inicio te dije que tenías que aplicar las sumatorias. O sea que cuando tú desees calcular 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, también hay un método práctico, sí, pues recuerda tu clase de sumatorias. Ahí está. Hasta n al cuadrado. Muy bien. ¿Cuál es el método práctico, profe? Hágame recordar el método práctico. El método práctico se parece al de arriba. Se parece a él. Se parece al que está ahí. ¿De qué manera? El último, por el que le sigue, ahí está. Acá es un caso especial, a ver. Acá es un caso, para que recuerdes, era la suma de ambos. La suma de los que están acá, ¿verdad? Para que lo recuerdes, el que está acá debe ser la suma
¿De quién? La suma de estos dos, o sea, de n y n más 1. La suma de n y n más 1, ahí está. ¿Qué está hablando, profesor? La suma de n, bueno, no se ve, no se va a notar, creo. La suma de n y n más 1. Ah, profe, o sea, si yo sumo n más 1 sería n más n es 2n y más 1. Sí, pues eso es lo que vas a colocar ahí. Lo que vas a colocar ahí es 2n más 1. Siempre, siempre, siempre sobre 6. ¿Esto se deduce? Sí, se deduce. De hecho que se deduce por inducción matemática o aplicando algún, ¿estamos de acuerdo? Coeficientes indeterminados, bueno, es cuando llegues al primer ciclo de la universidad te van a enseñar a demostrar este tipo de fórmulas. Bueno, entonces, para calcular la suma de los primeros números naturales al cuadrado, los primeros números naturales consecutivos al cuadrado, se aplica la siguiente formulita: 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado y así. El último por el que le sigue, por la suma de ambos, sobre 6. ¿Siempre sobre 6? ¿No era sobre 2? No, esta es otra fórmula, no va a ser la que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Profe, un ejemplito. A ver, te hago un ejemplito. A ver, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, y así, supongamos que sea hasta el 15 al cuadrado. Sería, a ver, siempre y cuando sea esta forma, siempre, o tienes que formar, por ejemplo, si tú voy a dar 1 más 4 más 9, tú tienes que formar esa forma. Entonces sería, el último por el que le sigue. ¿Quién le sigue al 15? El que le sigue al 15, no. El último, que es 15. ¿Quién le sigue al 15? El 15 es 16, profesor. ¿Qué debo colocar acá? La suma de ambos. 15 más 16. 15 más 16, 31. Sobre 6. A veces en términos verbales se entiende mejor. ¿Estamos de acuerdo? En términos verbales. El último por el que le sigue, por la suma de ambos sobre 6. Y de ahí te debe salir. Bueno, entonces, conclusión. Para sumar, para determinar la cantidad de cuadrados en una figura cuadrada, se aplica la suma de cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, veamos a qué nos llegamos. Bueno, acá también hemos analizado con casos particulares. Cuando n es 1, sale 1 al cuadrado, acá viene un lapsus. Acá era 1 al cuadrado, acá es un lapsus. Acá debe ser 1 al cuadrado. En el que sigue sería igual 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. En el que sigue, bueno, ahí hemos contado, ya lo hemos dicho ya. Igual también hemos determinado que la cantidad de cuadrados se determina mediante la suma de cuadrados, que está acá, ¿cierto? Ahí está. Muy bien. En conclusión, para n, o sea, el número de cuadrados, se obtiene sumando. Ahí está. Y aplicando la fórmula, pues aplicando la fórmula que está acá, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, ver sumatoria, de hecho que acá. Esta es la misma, ¿cierto? Profe, ¿y qué ocurre si calcular el número de cubos? Es lo mismo que determinar el número de cuadrados. ¿Cómo que lo mismo? ¿Suma de cuadrados? No, no, no. Para determinar cubos, aplicas el mismo criterio y vas a descubrir que cumple, pero ¿qué se cumple? La suma de cubos. ¿Estamos de acuerdo? Para determinar la cantidad de cubos en una figura que sea un cubo, vas a aplicar la suma de cubos. Vas a descubrir lo mismo que esto. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya con cubos, contando. Entonces, vas a cotejar que se cumple lo siguiente. Al igual que lo anterior, los cubos se relacionan con la suma de cubos. O sea, 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo y así n al cubo. Pero para calcular la suma de cubos, de los primeros cubos consecutivos, aplicas otra fórmula. Profe, ¿y esta fórmula cómo se deduce? También se deduce, pero por el momento considero como fórmula nada más. Es el último por el que le sigue sobre 2. ¿Se parecen esto? Sí. La única diferencia es que está elevado al... Sería bonito que esté elevado al cubo, pero no. Lamentablemente la fórmula dice que es el último por el que le sigue, pero elevado al cuadrado. Así es la fórmula, así es. No es al cubo, sino es al cuadrado. Ojo acá. Para sumar cubos es el último sobre 2, pero elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a ver algunos ejemplos. Ahí dice el ejemplo: ¿cuántos cuadrados hay en la siguiente figura? Bueno, es cuestión de aplicarlo nada más. Profesor, para calcular la cantidad de cuadrados simplemente debo sumar. Ahí está, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 7 al cuadrado. Profe, ¿y eso de ahí? Usted me ha enseñado un método práctico. De hecho que sí. ¿Cuál es el método práctico para sumar eso? A ver.
El método práctico para sumar eso que está ahí sería, por acá vamos a colocarlo, a ver, vamos a borrar este ejemplo. Bueno, entonces la respuesta será, para determinar 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 7 al cuadrado, o sea, aplico el método práctico. ¿Cuál es el método práctico? N por N más 1 sobre 2. ¿Qué está hablando, profesor? Está hablando piedras. Eso era para suma de naturales, sí, pues de hecho que sí. Porque hay una fórmula que quieren aplicarlo a todo. No, 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 tiene que tener sentido, pues tienes que analizar, la matemática es análisis. ¿Estamos de acuerdo? No puedes hacer en forma de robot. Entonces, profe, usted me enseña un método práctico para sumar cuadrados. El último, que es 7, ahí está, por el que le sigue. ¿Quién le sigue al 7? El que le sigue al 7 es el 8. ¿Qué está aplicando esto? Esto estoy aplicando. Por la suma de ambos. Sí, pues por la suma de ambos. ¿La suma de quién? De 7 con 8. 7 con 8 da 15. Ahí está. La suma de ambos. ¿De dónde sale esto? Profe, mi abuelita me preguntó, ¿de dónde sale esto? Sumando 7 más 8. Sobre 6. Ahora tú te quedas operar y listo. A ver, operando, ¿de qué manera? Sacas mitad, tercia, lo que tenga. A ver, mitad 3, mitad 4, tercia 1. ¿Tercia de quién? Del que tiene, pero en este caso 15, tercia es 5. Cosa que la respuesta saldrá 7 por 4, 28, y 28 por 5, 140, creo, ¿cierto? 140, ¿sí? Veamos a ver. Bueno, operando no te he puesto la respuesta, pero ya, pues, operando debe salir 140. ¿Están de acuerdo? Operando eso que está ahí. Pregunta, ¿cuántos cubos hay en la siguiente figura? Profe, para determinar cubos, debo verificar de cuánto por cuánto es. ¿Se nota o se aprecia que es de 4 por 4, ¿cierto? 4 por 4. Ah, profe, si es, no creo que haya muchos, mire. Hay 64, no, sí, son bastantes, no voy a contar de uno en uno. Entonces, aplicando el método práctico para contar cubos, ¿de qué manera puedo realizar ese cálculo? A ver, simplemente identifico de cuánto por cuánto es. Es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, de 4 por 4. Y como me están pidiendo cubos, la respuesta a este ejercicio sería 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, y así, más 4 al cubo. Calcula ello y te debe salir la respuesta. Profe, qué fácil. 4 al cubo es 64, 3 al cubo es 27, 8 y 1 sumo y sale la respuesta. De hecho que sí. Pero ¿qué ocurre si te vieran hasta 20? No vas a estar haciendo eso. Entonces, para la fórmula. ¿Qué fórmula, profe? Yo recuerdo. ¿Qué recuerdas? Que para sumar cubos hasta n, mi profesor me recalcó y me dijo que se parecen los naturales. De hecho que se parece hasta ahí nada más. A ver, n por el último, por el que le sigue, sobre 2. Pero había una diferencia y todavía ahí dijo, ¡qué bonito! A ver, si son cubos, acá tendría que estar elevado al cubo. No, eso no tiene lógica. Sería bonito, ¿cierto? Sería elegante que sea el cubo, pero no. Lamentablemente no. Tú puedes demostrar que esto es esto, pero elevado al cuadrado. Lamentablemente. ¿Están de acuerdo? Al cuadrado. Así es la fórmula. Muy bien. Entonces, aplicando esa fórmula acá sería el último, que es 4, por el que le sigue, que es 5, sobre 2. Pero ¿qué le está faltando? Elevar al cuadrado. Si tú operas ello, sale 10 al cuadrado, que es 100. De hecho que sí. Por lo tanto, cubos se pueden determinar esta figura 100 cubitos. ¿Estamos de acuerdo? 100. Listo. A ver, ya aplicando ahí, como el cubo es de 4 por 4, bueno, vamos a aplicar la fórmula y sale. A ver, nota, el número de cuadrados también se puede calcular así. Se multiplican los extremos y se suman los resultados. Ah, también. O sea, otra manera de práctica de calcular la cantidad de cuadrados también se obtiene así, multiplicando 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 y luego sumas. También, claro, también. Cuando uno recién está empezando, si a un niño de 7 o 8 años le dice cuántos cuadrados hay, ahí hace esto. Multiplica
multiplica y multiplica y vas a determinar la cantidad de cuadrados. Pero la idea más o menos entiende lo que está haciendo, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. El método nos sirve para contar cuadrados en una figura no cuadrada. Ah, ya. Este método, de hecho que sí. Claro, este método es importante, pero no acá cuando es un cuadrado, sino para figuras que no son cuadradas. Porque te pueden pedir cuántos cuadrados hay en dicha figura, sabiendo que esa figura no es cuadrada. Un ejemplo, profe, que está diciendo, a ver, ¿cuántos cuadrados hay acá? Ah, ya. Entonces, acá se aplica el método práctico. ¿Estamos de acuerdo? El método práctico. Se numera 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah, es de 4 por 5. Como es de 4 por 5, no es un cuadrado entonces. Es un rectángulo. Pero la pregunta es, ¿cuántos cuadrados hay? Mira, si te preguntasen cuántos cuadriláteros habría ahí, tendrías que aplicar la fórmula anterior, ¿cierto? Donde te dije que aplicaba al principio la multiplicación. Pero me están pidiendo cuadrados. Entonces, aplico el criterio de la numeración de multiplicar los extremos. ¿De qué manera, profesor? Ahí está, mira. Enumero 1, 2, 3, 4, 5, enumero. Y comienzo a multiplicar los extremos. Empezando por los extremos. 4 por 5, ahí está, van 20. De hecho que hay 20 cuadraditos, porque serían 5 4 veces. Ahí está, 20. Luego viene el siguiente extremo, 3 por 4. Ahí está. Luego viene el siguiente extremo. Y luego los últimos, ahí está. Considero como extremo de acá, el 1. 1 por 2. Entonces la respuesta sería, al revés, sería 20 más 12 más 6 más 2. 40 cuadrados. Entonces, este método práctico sirve para contar cuadrados en una figura que no sea cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Y también se puede contar, sirve también para contar cubos, también, para contar cubos en un paralelepípedo, o sea, en una figura que no es cubo. Pero también sería la multiplicación no de 2 dimensiones, sino de 3 dimensiones, sería el largo, el ancho y la altura, o como tú quieras llamarlo. A ver, bueno, en este caso me están pidiendo en el ejemplo 5, a ver, ¿cuál era el ejemplo 5? El ejemplo 5 era ese, ahí está, cuántos cuadrados hay en la figura, y me están pidiendo ahí, en esa figura, hallar el total de cuadriláteros que no son cuadrados. Ah, en esa figura que estaba ahí, me pedían cuántos cuadriláteros que no son cuadrados hay. Entonces, profe, los cuadriláteros que no son cuadrados serían los rectángulos. De hecho que sí. De hecho que sí. En esa figura me están pidiendo cuadriláteros, pero que no sean cuadrados. Ah, ya. Por ejemplo, mira, yo deseo todas las personas que no sean mujeres. Ah, profe, los hombres. De hecho, estoy excluyendo a las mujeres, ¿cierto? Entonces, estoy restando, al total estoy restando a las mujeres. Entonces, en este caso, yo deseo los cuadriláteros sean cuadrados. Yo, pues, debo hallar el total de cuadriláteros y debo excluir a los cuadrados, o sea, quitar los cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, en esa figura, lo voy a repetir, ahí está. Yo en esta figura, deseo hallar la cantidad de cuadriláteros, pero que no sean cuadrados. Por lo tanto, de hecho que hay más cuadriláteros que cuadrados, ¿cierto? Por lo tanto, hay el total de cuadriláteros que se puede hallar aplicando el método práctico. Enumeras, sumas y multiplicas todo, ¿cierto? Y le vas a quitar la cantidad de cuadrados que hay ahí. Pero la cantidad de cuadrados ya le hemos hallado, que es 40, ¿cierto? Entonces, la cantidad de cuadrados es 40, pero yo deseo la cantidad de cuadriláteros. Y la cantidad de cuadriláteros sí lo obtengo. ¿Cómo? Aplicando el método práctico. 5 por 6 sobre 2, 4 por 5 sobre 2. Ese es el total, aplicando. Pero yo deseo aquellos que no sean cuadrados, por lo tanto le debo quitar los cuadrados, que son 40. Lo hemos determinado en el ejemplo anterior, ¿cierto? En el ejemplo anterior. Entonces, de esa manera sale la respuesta. Ya operando acá te debe salir 110, cosa que la clave es la C. ¿Está bien? Claro, no siempre te van a pedir en el examen preguntas directas, pues en algunos hay que hacer un razonamiento adicional. Listo. El que sigue. ¿Cuántos cubos hay en esta figura? A ver, profesor. Justamente, mira, ¿cuántos cubos hay en esa figura? Profe, aplico la fórmula de suma de cubos. Esto se aplicaba cuando la figura era un cubo, no era cuando la figura no era un cubo. En este caso es un paralelepípedo. Vamos a ver, por acá había un... Ya. Entonces, ¿qué aplico para hallar la cantidad de cubos en este paralelepípedo? Es análogo para que hallar cantidad de cuadrados. ¿En qué ejemplo? Acá, mira. Para hallar la cantidad de cuadrados en esta figura, ¿qué hacías? Simplemente enumerabas, multiplicabas los extremos, ahí está, y luego sumabas resultados. Es lo mismo, pero ya lo tienes que hacer en 3 dimensiones. ¿Cómo?
enumeras, multiplica los extremos, ahí está, 4 por 5 por 3, luego seguirá 3 por 4 por 2 y así. ¿Estamos de acuerdo? Listo, solución sería análoga. Aplicando el método de los cuadrados en una figura cuadrada, el número de cubos será, mira, 5 por 4 por 3, regreso a la figura, 5 por 4 por 3, luego sería 4 por 3 por 2, ya está, luego sería 4 por 3 por 2, y luego 3 por 2 por 1, 3 por 2 por 1, deben haber los tres extremos, 3 por 2 y por 1, de hecho que acá ya no hay más extremos, ¿cierto? Entonces, la respuesta será 90, ahí está, 90, aplicando el método análogo. Muy bien. Bueno, conteo de cuadrados, en general conteo de cuadrados, bueno, acá se puede hallar cuántos cuadrados, bueno, acá hay n nada más, pues, ahí hay n, de hecho que hay n nada más, en ese hay n. En general, ya acá estamos resumiendo la fórmula ya, la fórmula sería la multiplicación de extremos, mira, la multiplicación de extremos, m por n, el que sigue sería n menos 1 por n menos 1, y así, ese es lo mismo. Es lo mismo, pero ya en forma general. Y la cantidad de cubos es lo mismo también, pero supongamos que este es A de B, es de C. Entonces, la fórmula sería la misma. Sería A por B por C, ahí está. Bueno, acá está montada, vamos a borrar esto para que se note. Ahí esta sería A por B por C, A menos 1 por B menos 1, C menos 1 y así. ¿Estamos de acuerdo? Multiplicas, ahí está. Pero en tres dimensiones. Luego sumas y se puede hallar la cantidad de cubos en un paralelepípedo. En la figura se muestra un paralelepípedo que puede estar formado ya sea por cubos simples o por paralelepípedos simples. Procediendo con inducción es sencillo demostrar que el número total de paralelepípedos, bueno, eso ya lo hemos dicho, está bien en el espacio, y el total de cubos es la multiplicación de los extremos. La multiplicación sería, bueno, acá ha habido NP, acá MNP, acá tenía que ser MNP, ¿cierto? MNP, ahí está. Acá había un lapsus en el libro, acá tendría que ser MNP. MNP, ahí está, MNP, por aquí esa parte, luego M-1 por N-1 por P-1 y así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá se han comido una letrita. Listo. Entonces, eso es para contar la cantidad de cubos en una figura que no sea un cubo, o en todo caso la cantidad de paralelepípedos que sale de esa manera. A ver, en un cubo, de hecho que estamos resumiendo nada más. El número de cubos está dado por la siguiente fórmula, ya lo hemos visto, estamos resumiendo. Un ejercicio, a ver, ¿cuántas pirámides de base cuadrangular hay en el sólido mostrado? Vamos a ver de qué se trata. A ver. Un ejemplo. ¿Cuántas pirámides de base cuadrangular en esta figura? Cuadrangular. Entonces, profe, ¿habrá alguna fórmula? De hecho que no vas a estar inventando cada fórmula, no vas a aprenderte cada fórmula para cada problema, un montón de problemas. De hecho que debes tomar como patrón o referencia algunas fórmulas ya dadas, o algún criterio, algún método ya dado. Por ejemplo, si me están pidiendo pirámides, ¿en qué está formada una pirámide? Por una base, y de hecho tiene una proyección, ¿cierto? Entonces, no es cierto que, por ejemplo, esta acá forma una pirámide. De hecho que sí, los proyectos forman una pirámide, y así cada base va a formar una pirámide. De hecho que también estos tres forman una pirámide, pero de hecho que los tres no serán de base cuadrangular, sino sería de base rectangular. Ahí está. Pero en el problema me están pidiendo de base cuadrangular o base cuadrada. Veamos. ¿Cuántas pirámides de base cuadrangular hay en un sólido mostrado? Ya, cuadrangular. Si me están pidiendo cuadrangular, se refiere a todos los cuadriláteros. ¿Estamos de acuerdo? No importa si tienen lados iguales o no. Si te pidieran base cuadrada, sería otra cosa. Entonces, si me piden base cuadrangular, debo considerar todo tipo de pirámides que tenga esta base, que tenga esta posible base. O sea, pueden ser cuadradas, rectángulos, de 2x2, de 3x2 y así. Pero no es cierto que por cada figura cuadrada o rectangular que hay acá, hay una proyección hacia arriba, ¿cierto? Hay una proyección. Y si hay una proyección, eso da a entender que por cada uno de ellos hay una pirámide. Entonces, si por cada cuadrilátero que se forma acá hay una pirámide, por lo tanto,
para determinar la cantidad de pirámides, simplemente debo determinar cuántos cuadriláteros hay en la base. ¿Ya? Profe, y para determinar la cantidad de cuadriláteros en la base, yo sé una fórmula o algún método. De hecho que sí. Enumeras, sumas, que acá es 6 y acá es 6, ¿cierto? Ahí está, 6. 6 por 6 sería 36. Ahí está. Entonces, y luego multiplicas. A ver, entonces, más o menos, ¿cómo sale este ejemplo? A ver. De hecho que sí. Ahora, pero usted ha razonado un poquito casi incompleto. ¿Por qué, profesor? Porque por cada base que está acá, de hecho que hay una pirámide. Acá hay 36, pero por esta base. Pero en esta figura hay más bases. Acá hay otra base, otra base, otra base, otra base y otra base. De hecho que sí, hay más bases. Por lo tanto, la cantidad de cuadriláteros es 36. Por la primera base habrán 36 pirámides. Por la siguiente base 36 más y así y así. ¿Cuántas bases hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ah, 7 veces esta base. Y por cada día hay una pirámide, por lo tanto la respuesta sería 36 por 7. ¿Por qué, profesor? 36 pirámides por esto, más 36 por esto, más 36 por esto, más 36, 7 veces 36. En otras palabras, la respuesta sale de esta manera. Habría 36 cuadriláteros en la base, de hecho que en la base habría, el cual indica la cantidad de pirámides ya que cada cuadrilátero es la base de una pirámide. Pero solo estamos considerando una capa vertical, una capa, una base. Luego, en el problema se observa 7 de estas capas, por lo tanto la respuesta sería 36 más 36, 7 veces, en otras palabras, 36 por 7, 252. Muy bien. Entonces, recomendación, en algunos casos se puede aplicar la fórmula, pero aplicando un razonamiento adicional. ¿Están de acuerdo? A ver, veamos. Entonces, hasta ahí más o menos hemos llegado con la teoría. Pasamos entonces a los problemas resueltos a continuación. De hecho que hay algunos más criterios. Ya va a depender de cada problema. ¿Están de acuerdo? Algunas, profe, yo he aprendido otras fórmulas, también he visto en su libro otras fórmulas. Pero eso se descubre. También con razonamiento inductivo o bueno, otros criterios adecuados.